Muy buenas tardes a todos los asistentes, siendo un poco después de las 4 de la tarde, que era la hora de la convocatoria. Les agradezco bastante su participación. Eh, Nos encontramos en este momento en, eh, en el tercer taller de presentación y validación de guías técnicas sobre normas técnicas peruanas de café y cacao. En esta oportunidad vamos a tener la presentación de una guía sobre norma técnica de café y dos guías sobre normas técnicas de cacao, a cargo de expertas contratadas por el proyecto Fortaleciendo la calidad de café y cacao en el Perú, con el objetivo de difundir esas normas técnicas en beneficio de toda la cadena. Las instrucciones para esta presentación, como ustedes verán en el parte inferior de su pantalla, tenemos diferentes botones, pero en esta oportunidad solamente se podrán hacer preguntas y respuestas a través del chat, o a través de la sección preguntas y respuestas. No va a haber oportunidades para chatear entre los asistentes, ni tampoco para poder intervenir de manera directa. Sin embargo, ¿no? Al final de las presentaciones, en el mismo día de hoy, a todas las personas que han asistido de manera real a este Zoom, les vamos a enviar por correo electrónico estas guías, estos borradores de guías de normas técnicas peruanas a cada uno de ustedes, para que en un lapso de una semana nos puedan brindar sus comentarios, ¿no? Entonces, les agradeceremos prestar la mayor atención a nuestras consultoras, a sus presentaciones, también guardar sus preguntas para el final, que van a poder ser respondidas, pero independientemente de ello, ¿no? El día de hoy, al final de la reunión, le vamos a enviar a todos ustedes estas normas para que las puedan comentar y darnos sus comentarios en el transcurso de una semana. En esta oportunidad nos encontramos con dos expertas, la señora Ana María Coronado, quien nos va a presentar las guías que ha preparado en el sector cacao, y la señora Lourdes Córdoba, que nos va a presentar su guía en café. Cada una va a tener un promedio de 15 minutos por guía, ¿no? Y luego de eso pasaremos a las preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la señora Ana María Coronado para que por favor nos comience con la presentación. Ana María, por favor. Gracias, Ricardo. Muy agradecida a el Organismo de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, así como al INACAL, por haber llevado a buen puerto las normas técnicas peruanas, en este caso dos que me toca relacionadas a cacao, a poder ir de la mano a través de guías prácticas para poder realizar un fortalecimiento técnico de los diversos productores primarios, la cadena de valor de este alimento. Entonces, la primera guía a presentar es la guía para la aplicación del Código de Prácticas para la prevención y reducción de la contaminación del cacao por la ocratoxina A. Esta guía es resultado de haber investigado diversas fuentes primarias y secundarias y la propia norma técnica peruana para poder establecer una guía bastante amigable. No es el objetivo de la presentación definir cada punto del índice, pero este índice está relacionado a un contenido bastante técnico, dividido en 3 capítulos. ¿Qué es lo que sucede con el requerimiento de poder implementar una guía técnica de una NTP? Es poder tener instrumentos más amigables, de mayor empatía con el productor primario, tanto en producción primaria como también en los centros de beneficio. Esta guía está relacionada técnicamente con los principios generales de higiene, que de repente muchos de ustedes lo conocen. Es una plataforma normativa elaborada por el Codex Alimentarius que ayuda a toda etapa de la cadena de suministro de alimentos, por llamarlo de alguna forma.
podemos aplicar los principios generales de higiene desde la producción primaria hasta la comercialización de alimentos. En este caso, la hemos aterrizado para la producción primaria de cacao y el beneficio. Es importante tener en cuenta que la aplicación de los principios generales de higiene conlleva a hablar el idioma de las buenas prácticas de higiene que van de la mano con este recurso, con las buenas prácticas. El Perú actualmente, por ejemplo, cuenta con muchos tratados de libre comercio o memorándums de entendimiento entre diversos países. Pero, ¿qué sucede? Cuando estos países establecen las medidas sanitarias o fitosanitarias exigibles para alimentos que llegan a sus países, la valla sanitaria se eleva. Y es por eso que el Estado, en esta oportunidad, está generando un espacio de fortalecimiento y de asistencia técnica, principalmente para el tema del cacao. El objeto de esta guía es definir una correcta aplicación de buenas prácticas de higiene sustentada en los principios generales de higiene del Códex, a efectos de poder reducir la contaminación por ocratoxina. El campo de aplicación es para, obviamente, cacao en grano y con un efecto de comercialización local, nacional y extranjero. Para poder elaborar esta guía, se tomó como referencia las siguientes normas o regulaciones, como la NTP Codex CAC-RCP 72-2018, que es el Código de Prácticas para Prevenir la Ocratoxina, en su primera edición, y la NTP 208-040 del año 2017 para cacao y chocolate buenas prácticas. Fue un énfasis bastante punzante poder vincular diversos aspectos de la norma técnica en la guía, pero relacionada con la higiene de los alimentos, porque son la base primaria para poder garantizar un cacao seguro a diversos mercados, sin distinción. Lo que se come acá adentro igual debiese ser como se come afuera. Además, las buenas prácticas y parte de la higiene de los alimentos simplemente es hacer las cosas bien, y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Los términos y definiciones de esta guía no crearon nada nuevo, porque no queríamos que existiese un divorcio entre la norma técnica peruana y la guía. Entonces, en este caso sí se ha respetado los términos y definiciones. Un grupo de términos está relacionado con el grano de cacao, con la estructura del grano de cacao. Otro grupo de términos y definiciones está relacionada con los aspectos operacionales u operaciones unitarias de este proceso. Asimismo, la guía en primera plataforma con el capítulo 1, en el capítulo 1, establece la definición de qué es la ocratoxina A. Entonces, los que estamos involucrados de alguna forma con la inocuidad de alimentos, sabemos que la ocratoxina es una micotoxina de un alto riesgo y que hay ciertos estudios donde se puede evidenciar que tiene un efecto carcinógeno. Entonces, estamos hablando de un peligro biológico bastante alto. Posteriormente, ¿cómo podemos orientar a un productor primario para que pueda entender el origen de la ocratoxina? Esta se puede desarrollar con diversos factores, tanto externos al cacao como internos a él. Por ejemplo, con el tema de la actividad de agua, la nutrición, los grados de temperatura, que de repente no cumple por una inadecuada práctica el grano de cacao. Asimismo, la guía establece las partes fundamentales del grano de cacao
que se encuentra constituido por un tegumento, un embrión y un cotiledón. ¿Por qué sucede la contaminación? Y esto lo podríamos representar en diversos escenarios, no solo con la aflatoxina. Por una falta de mecanismos sanitarios. Esto es muy importante. Si no existe una capacitación y un acompañamiento o asistencia técnica a productores primarios desde la base, desde el inicio, desde la médula, nuestras diversas operaciones unitarias, tanto para la línea de cacao o cualquier otro alimento donde yo me quiera involucrar, no va a poder responder a exigencias sanitarias, regulatorias, técnicas de clientes que demanden nuestro cacao. Asimismo, un inadecuado control de parámetros como tiempos y temperaturas. Hay que tener en cuenta que mucha de la experiencia de los productores primarios de cacao viene de una costumbre, viene de familia, hay know-how, pero falta redireccionar ese conocimiento a un ámbito mucho más académico o profesional, pero con experiencia, que deben ir de la mano. Entonces, las operaciones unitarias son fundamentales, conocerlas, describirlas, o entender los límites críticos que puedan existir en cada una de ellas. Para realizar una revisión de los procesos de esta cadena de valor, iniciaremos con la cosecha. La cosecha es un proceso simplemente de recolección de mazorcas y se realiza cuando el cacao ha llegado a su grado de madurez, y tiene que realizarse en un momento de madurez óptimo, adecuado, para poder cumplir con expectativas de calidad posteriormente. La quiebra del grano, la quiebra de la mazorca, se debe realizar inmediatamente 48 horas, no más de 48 horas después de haberla cosechado. Asimismo, para la quiebra se deben utilizar instrumentos que cumplan con características sanitarias que no vayan a perjudicar al grano de cacao. La fermentación. La fermentación es parte del beneficio de esta cadena de valor, que va de la mano con el secado, pero principalmente en esta etapa se desarrollan o se transforman las principales características que debe tener el cacao y sus subproductos posteriormente. El objetivo de esta fermentación es determinar una muerte del embrión para poder generar características propias del cacao sin que se afecte algún tipo de enzima de este recurso. En el caso del secado, su principal objetivo, como los que estamos involucrados en alimentos entendemos, es la reducción de la humedad a niveles que vayan a garantizar que el alimento no se va a recontaminar a través de un almacenamiento o de su posterior comercialización. Ahora, hay que realizar prácticas que ayuden a esta operación unitaria, de que el secado se realice, o los tipos de secado que están utilizando actualmente los productores primarios, se realice de manera uniforme. Ustedes habrán escuchado, los que estamos involucrados un poquito en alimentos, siempre en las clases básicas de inocuidad se decía, tienes que enfriar el punto medio de un alimento, porque si tú no lo enfrías, ese punto se queda en calor y se vuelve un caldo de cultivo. Entonces, ¿qué se hacía? Se enfriaba el alimento, o ¿qué se hace? Se enfría el alimento, en este por completo el cacao para generar mayor área, para facilitar la remoción y que la temperatura sea homogénea en toda
en los tonelajes de cacao que están pasando por esta operación unitaria. El ensacado del cacao se debe realizar en postales, sacos de primer uso, que también puede ser usado el yute o algunos derivados de otros, de polietileno también. El almacenamiento del producto terminado o del grano de cacao seco tiene que realizarse en un ambiente exclusivamente hermético, que cuente con características de fácil higienización, que cuente con distanciamiento entre rumas de mínimo de 1 metro, asimismo distanciamiento del techo. ¿Con qué objetivo? Es con el objetivo de que se desarrolle una buena aireación en este producto que se encuentra almacenado. De igual forma, el despacho y el transporte aunque sea tercerizado o sea propio, tiene que tener procedimientos que estén relacionados con buenas prácticas o con los principios generales de higiene, utilizando personal que cumpla con las características de salud óptimas, materiales higienizables. Es importante tener en cuenta esto. El productor primario tiene conocimiento, sí lo tiene, la experiencia lo ha llevado de alguna forma a poder conocer sus procesos y poder ser un experto en el desarrollo de este recurso. Pero la parte profesional y académica es importante que se involucre. Una vez me preguntaron, ¿en qué etapas del proceso debe existir control? Mi respuesta en ese momento fue que debiese existir un control de manera armoniosa o sinérgica en las diversas etapas de la cadena de producción del cacao. Podrías colocar un énfasis tal vez a algunas operaciones como la fermentación o el secado, pero no puedes divorciarlas de las otras operaciones, porque van de la mano una con otra. ¿Qué prácticas recomendadas te sugiere la guía? Antes de la cosecha, primero tienes que saber diferenciar o disponer de instrumentos que sean exclusivos para poder trabajar este recurso, el saneamiento de las plantas, el tratamiento de la tierra, la identificación de las plagas exclusivas para este tipo de cultivo, evitar cortes que no sean técnicos y que vayan a afectar al pedúnculo, cosechar solamente, obviamente, las mazorcas maduras porque son las que van a generar la característica propia de este cacao, no realizar daños físicos a estas mazorcas. Asimismo, en la cosecha se define la recolección de las mazorcas de acuerdo a la coloración de la cáscara. Y esto va a depender del tipo de cacao. Por otro lado, el uso de tijeras manejables para los cortes. También evitar, obviamente, el corte del pedúnculo. La frecuencia de cosecha debe ser realizada dentro de entre 8 a 15 días. Por otro lado, las mazorcas del árbol deben agruparse de acuerdo a cada tipo de mazorca cosechada. Y no puede existir una mezcla de mazorcas. Si hemos cosechado el día de hoy y tenemos cosecha mañana, no podemos hacer mezclas. Cada cosecha es independiente para poder contar con una trazabilidad del recurso. El almacenamiento y apertura de las vainas, como les comenté al inicio, un almacén exclusivo que cuente con las características de materiales higienizables y que se vaya a asegurar que la aireación o ventilación es la adecuada.
Estos sub-ítems están vinculados estrechamente con los aspectos técnicos que relaciona la norma técnica peruana para buenas prácticas. El proceso de fermentación normalmente se realiza en cajones, maderas secas, que tienen que tener una característica higiénica, pero me dirán, pero es un cajón de madera, la madera no es higiénica, pero hay instrumentos que en ese momento no van a generar un tipo de contaminación cruzada para el recurso, y por experiencia se pueden utilizar. Pero lo que es obligatorio es que exista un procedimiento o instructivos que vayan a ayudar a reducir los riesgos biológicos o químicos o físicos que pudiesen ocasionar dentro de esta etapa. Entonces, el tema de definir un programa de saneamiento, un programa de higienización, por ejemplo, para la fermentación, es un punto bastante álgido. El secado no existiría si no existe previamente una fermentación. Cada productor primario tiene una característica de secado independiente, propio, un conocimiento propio, pero lo que no puede variar son los parámetros tanto en tiempo como en temperatura para esta operación. La ocratoxina no puede aparecer, tenemos que reducirla desde el inicio, ¿ok? Desde el momento de la cosecha, y no podemos permitir que este peligro biológico vaya a continuar en las diversas etapas de la cadena de producción del cacao. Entonces hay que cumplir estrechamente con todos los parámetros técnicos, operacionales, y el cumplimiento de los límites críticos para cada operación. Y esto debiese estar registrado en un cuaderno de operaciones, en una PC, indistintamente del instrumento de registro. Es importante que toda operación unitaria sea descrita y asimismo que cumplan con los límites que se han establecido para reducir los riesgos por contaminación de ocratoxina. Hemos llevado a un cacao que tiene que tener un porcentaje de humedad no mayor del 8%. Hay que tener en cuenta a quienes le tercerizamos el transporte de nuestras cargas, para cómo los validamos nosotros, cómo verificamos de que van a cumplir no van a romper la cadena de custodia sanitaria que viene desde la cosecha hasta el final de la distribución. Todo aquel proveedor que se vincule con nuestra cadena de suministro, tiene que ser de fácil apertura, empatía técnica, y que cumpla con los objetivos sanitarios que como productores primarios se nos exige. Esta guía asimismo ha desarrollado o representa a través de un checklist diversas preguntas relacionadas a cada actividad por operación. Entonces, va a representar una radiografía tanto operativa, de infraestructura, de calidad, de aspectos sanitarios relacionados a inocuidad primaria y de beneficio. Entonces, el productor, a través de este checklist, simplemente va a marcar si lo cumple o no lo cumple. Posteriormente, si queremos mejorar mejorar cómo está la realidad de nuestros procesos, y a la vez, obviamente, optimizar el desarrollo de nuestras operaciones, podría mejorar la estructura de
del checklist. Pero en esta etapa, con esta guía, es importante una radiografía de un sí o de un no. Por lo tanto, puntualmente en esta guía contamos con las preguntas o actividades para el cultivo, para la cosecha, para el quiebre y extracción de grano, para la fermentación, para el secado, para las características del centro de beneficio que va a albergar a la fermentación y al secado, así como la limpieza y selección, el almacenamiento y el control de plagas, que puede ser propio, una actividad propia del productor o de lo contrario tercerizada. Pero me gustaría aterrizar un poco en esta parte. Es importante que cualquier insumo que vaya a utilizarse para menguar el tema de las plagas, tienen que ser insumos autorizados por las autoridades competentes. Lo que le corresponda a DIGESA, lo que le corresponda a SENASA, pero contar con autorizaciones vigentes. Y si uno terceriza, estas empresas también deben contar con autorizaciones para poder desarrollar esta actividad. La guía representa las fuentes primarias y secundarias que se han utilizado para el desarrollo de esta guía, tanto información nacional como información extranjera. Eso sería la presentación para la guía de ocratoxina. ¿Erika? Gracias, Ana María. Entonces pasamos a tu segunda guía. Ya. Entonces voy a compartir. Me das la luz verde. ¿Se ve? Sí se ve. Ya, ok. Un momentito. Ahora, conversemos un poco sobre la guía para buenas prácticas en cosecha y beneficio del cacao. Igual, esta guía comprende un índice que está dividido técnicamente en 3 capítulos con su respectivo checklist y que está sustentada en bibliografía primaria y secundaria. No inventa o no crea nada nuevo en la parte técnica, sino que ordena un poco lo que está divorciado en una sola guía. Esta guía se sustentó en la norma técnica peruana 208-040 del año 2017, que es las buenas prácticas para la cosecha y el beneficio, con el énfasis de que se involucre los principios generales de higiene en esta guía. Como repito, Perú tiene tantos tratados, tantos acuerdos comerciales. Nos ponemos muy contentos cuando sucede esto, pero ¿qué es lo que pasa? Los que estamos involucrados en el tema sanitario sabemos que sí, pueden existir acuerdos comerciales, pero las vallas sanitarias se elevan. Entonces, si tenemos que regresar a primaria para poder entrar a mercados exigentes, en buena hora. Las buenas prácticas siempre van a estar presentes, los principios generales siempre van a estar presentes. Es como lo que estamos pasando en estos momentos con el COVID. Se ha podido evidenciar la fragilidad de nuestro sistema sanitario en diversos aspectos. Entonces, hemos tenido que regresar al inicio. ¿Y cuál es el ejemplo básico de regresar al inicio con el tema de las buenas prácticas? Al lavado de manos. Lo que parece para algunos como una actividad muy simple, mira cómo las situaciones biológicas pueden llevarte a un inicio para poder prevenir cualquier tipo de contagio. Lo mismo sucede en una industria de alimentos. Entonces, las buenas prácticas siempre van a estar ahí para poder recordarlas.
Esta guía está orientada a una propuesta de aplicación bastante flexible para el caso de la cosecha y el beneficio del cacao. Está relacionada para cualquier mercado, sea local, nacional o extranjero. Se utilizaron dos regulaciones bases, la NTP Codex CAC RCP 72-2018, Código de Prácticas para prevenir la contaminación por ocratoxina, y la NTP 208-040 de cacao y chocolate, buenas prácticas para la cosecha y beneficio. De igual forma, era una premisa, la higiene de los alimentos tiene que estar vinculada con la norma técnica pero que pueda desarrollarse la guía. Y es eso lo que se hizo, unos principios generales de higiene que se pueden flexibilizar como una plastilina a diversas cadenas de producción. Los términos y definiciones se mantuvieron similar a la anterior guía porque no queríamos que existiese un divorcio en la parte normativa relacionada a los conceptos. Un poquito de historia sobre esta norma técnica. Esta norma técnica se desarrolló, se inició su elaboración en el año 2015, se discutió posteriormente 2 años después, en el 2017, y ese 2017 se oficializó la norma técnica peruana 208-040-2017. Entonces tiene su historia y es importante poder mencionarla en estos momentos. El comité de ese entonces utilizó como antecedentes esas dos normas técnicas que se presentan en la presentación, la NTP ISO 229216 y la NTP ISO 2451-2018. Participaron diferentes actores de la cadena de alimentos, y esto sí me gusta muchísimo, que se involucre el Estado, que se involucre la parte académica, el sector privado, los consumidores. Entonces estamos ante una plataforma diversa, rica en conocimiento, y esto es una característica propia de INACAL que conlleva a poder generar normas bastante globales. Esta norma esta guía es exclusiva para la cosecha y beneficio de los granos de cacao en concordancia con la norma madre. Para el proceso primario solamente de cacao y va a brindar ciertas recomendaciones desde su etapa inicial de cosecha. El capítulo 2 está relacionado a el abarque de la cosecha y el beneficio. Sabemos que tenemos que cosechar cuando las condiciones de maduración sean correctas, porque si no, en las siguientes subetapas no se va a poder desarrollar características propias del cacao. Entonces, hay que saber cómo hacer una correcta cosecha para que no se desvirtúe la naturaleza propia del cacao. El cultivo, ¿cómo se desarrolla? Se tiene que tomar en cuenta los números de lote, el nombre del cultivo, realizar un análisis de suelo, consideraciones de la pendiente de la zona de cultivo, evitar la erosión y compactación. Para todas estas actividades es importante la participación de un profesional experto en el tema, o de lo contrario, de un técnico especializado. Se deben utilizar granos de cacao registrados para un mejor germinado, registrar compra de los granos, registrar las temperaturas, un sembrío se tiene que realizar a una distancia adecuada, y ustedes verán que se menciona mucho el tema del registro. Es que es importante registrar, no queda en la mente. Hay que registrar para poder ver nuestra historia y cómo podemos mejorarla. Pautas para la cosecha. Se inicia con la recolección. Sabemos que solamente frutos maduros
debe evidenciarse el cambio de coloración de la mazorca. El personal que realice esta actividad tiene que tener las manos limpias, las uñas cortas, sin esmaltes, pero me dirán, ¿cómo va a tener las manos limpias, cortas, sin esmaltes, en una zona que es sucia? Lamentablemente es así. Y no solamente para el cultivo, para salvaguardar el cultivo, sino para la propia salud del operador de esa producción primaria. Hay que evitar los golpes de las mazorcas para no disminuir su calidad. No se deben utilizar recipientes químicos ni recipientes de otros insumos. Y acá un pequeño ejemplo. Ha sido ejemplo en estos temas, pero lamentablemente no para bien. Ustedes recordarán, por ejemplo, hace unos años cuando fallecieron una familia completa en Ayacucho por haber preparado sopa, guiso en la comida en recipientes donde se colocaban fertilizantes. Retrocediendo un poquito años, cuando existía el programa PRONA, y existió una intoxicación a niños, si mal no recuerdo, creo que fue en la selva, y también fue por haber colocado los sustitutos lácteos dentro de recipientes que se usaban para insumos químicos. Entonces, wow, estamos hablando ante inadecuadas prácticas que uno puede decir, pero ¿cómo va a suceder? Pero sucedió, sucede, y esperemos que los diversos actores que estemos involucrados en alimentos no aumentemos este tipo de situaciones que no benefician para nada a nuestra población. De igual forma, hay que tener cuidado con el golpe en las mazorcas. Para cosechar esas mazorcas deben estar seccionadas por la parte media del pedúnculo. No se debe mezclar las mazorcas provenientes de diferentes clones, debido a que cada mucílago o cada baba de la mazorca o cada calidad de grano son distintos unos de los otros. El intervalo debe ser, no debe exceder los 15 días, es por eso que se ha colocado una línea de tiempo gráfica para poderlo entender. La quiebra consiste simplemente en el partir los frutos y extraer los granos de cacao con un instrumento como un machete que cuente con una dimensión de 30 centímetros. Se realiza un desgrane a partir de la mazorca empleando no solo un machete, también se puede emplear un mazo de forma perpendicular. El tiempo transcurrido del desgrane no puede exceder los 2 días. ¿Cuáles son las etapas del beneficio de cacao? Lo venimos conversando en estos minutos, la fermentación y el secado. La fermentación, importantísima, porque por medio de este proceso es que se va a formar las características de calidad de los subproductos del cacao. Durante el proceso hay acciones combinadas que van a balancear aspectos químicos del grano de cacao. Por ejemplo, factores externos como la temperatura y también internos, los propios alcoholes del recurso, los diversos ácidos presentes en este cultivo, el pH, la humedad, y esto va a poder permitir destruir el embrión y facilitar o desarrollar las características propias de calidad del cacao. La duración de los sistemas de fermentación no deben exceder un tiempo no mayor de 8 días. Se tienen que realizar, por ejemplo, esta fotografía revela una técnica en cajones y se tiene que poder evidenciar para propias auditorías nuestras o auditorías de terceros que se emplean instructivos y procedimientos de saneamiento para
poder disminuir cualquier tipo de riesgo en esta etapa de la fermentación. Para saber si este cacao ha sido fermentado correctamente, obviamente tenemos que hacer métricas, y esas métricas están relacionadas con temperatura, que deben ser superiores a 40 grados en fermentadores, o al cabo de 48 horas por encima de los 36 grados. La experiencia de fermentación en nuestro país está relacionado a la fermentación en cajones. También existe la fermentación en sacos, pero no es muy recomendada. La fermentación en rumas pero se evidencia en la práctica es la fermentación en cajones. El secado, como comentamos, es una operación unitaria que no puede ir divorciada de la fermentación, porque hay residuos de la fermentación que se completan en esta última operación unitaria donde interviene altas temperaturas. El secado tiene que lograr de manera uniforme, de manera tranquila, no violenta, una disminución de la humedad de los granos de cacao. ¿Cuáles serían las ventajas del secado? Obviamente vamos a reducir el contenido de humedad, con esto vamos a mejorar la acción y asegurar un correcto almacenamiento. Se va a poder evidenciar la pérdida de algunos ácidos volátiles propios de este recurso. Se va a desarrollar la característica sensorial del sabor, por ejemplo, del chocolate. Se va a evidenciar de igual forma la coloración para poder obtener subproductos propios de este recurso. La humedad, como comentamos, no debe exceder del 8%, ingresa con un 70%, pero con una técnica adecuada de secado tenemos que llegar al 8%. Uno seca, ¿y cómo lo mido? Acá hay un tema importantísimo, y es utilizando el instrumento sanitario, que es la Resolución Ministerial de Criterios Microbiológicos de DIGESA, que mide y que el número, la cantidad mínima o el límite mínimo por cada 100 gramos es de 10 a la cuarta de la presencia de este moho. Entonces, sí existen métricas, por ejemplo, biológicas, para poder determinar si el secado se realizó correctamente, a pesar que es una de las pocas normas sanitarias que existen actualmente. Un centro de beneficio tiene que contar con de materiales higienizables desde el piso, las paredes, las parihuelas, los techos, las puertas, las condiciones de ventilación, aireación, es importantísimo. Tiene que existir un proceso de flujo lineal para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada y también de cualquier tipo de accidente que pudiese existir dentro de un centro de beneficio, ¿no? Puede contar con espacios para realizar cataciones, para medir parámetros físico-químicos o físicos como la humedad, por ejemplo. La limpieza de los granos se tiene que realizar y se realiza con mallas con medidas de orificios de 1 centímetro cuadrado. ¿Con qué objetivo? Para que pasen los granos más pequeños y se pueda retener los de mayor dimensión. El almacenamiento, bueno, tiene que ser un lugar que pueda garantizar mis procesos, que pueda garantizar a mis clientes, que pueda garantizar a mis proveedores de que cumplo con todas las características que las normativas sanitarias para un almacén me exige.
No puedo mejorar solo en la fermentación, en el secado y divorciar al almacenamiento de esta cadena de producción. Como comentamos, el control de plagas puede ser propio o de terceros. Tengo que contar con antecedentes, con una historia de todos los insumos que se hayan utilizado y que cuenten con las respectivas autorizaciones por los ministerios vinculantes. Se tiene que registrar donde sea, en la PC, en cuadernos. Muchos de los ejemplos actuales los he evidenciado en cuadernos, pero tiene que estar registrado, porque esa historia va a hacer que mejores u optimices tus procesos. La higiene tiene que estar sustentada en un plan operativo, un plan de acción relacionada a limpieza y desinfección, donde se establezca respuestas a preguntas tan elementales como ¿qué voy a limpiar? ¿Cómo voy a limpiar? ¿Con qué producto limpio? ¿Cuándo me toca limpiar? ¿Con qué frecuencia? ¿Y quién lo debe hacer? Preguntas básicas, pero que nos llevan a poder fortalecernos como productores primarios y fortalecer al país para poder ser aceptados en muchos mercados exigentes. Como conversábamos al inicio, esto nos ha llevado al inicio, a lo básico, que es el lavado de manos. Es importantísimo. Tienen que existir los procedimientos de lavado de mano o instructivos en zonas visibles para que el personal involucrado directamente con el cacao pueda realizar una correcta actividad. En relación a las mazorcas, estas deben ser retiradas o cosechadas debidamente cubiertas y protegidas contra cualquier condición ambiental adversa, y se sugiere que los residuos de la cosecha deban ser reciclados. Por último, se cuenta de igual forma con un checklist que está agrupado por cada operación unitaria, desde cultivo, cosecha, quiebre, fermentación, secado, para la línea de producción de cacao. Almacenamiento, control de plagas y un ítem particular relacionado a higiene. Eso sería la presentación de la segunda guía relacionada a buenas prácticas. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias por tu clara presentación sobre ambas propuestas de guías. Como comenté al inicio, bueno, primero doy la bienvenida a los que se han conectado en el transcurso de la presentación. Como indicamos al inicio, por favor agradeceremos sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que están en la barra. El chat está desactivado y también las intervenciones de manera directa. Al final de las presentaciones pasaremos a responder sus preguntas, y también comentarles que al final de esta presentación, en las próximas horas, les vamos a enviar a todos los participantes las versiones en borrador de las 3 normas técnicas, para que en el transcurso de una semana nos envíen sus recomendaciones o sugerencias o modificaciones o propuestas para mejorar estos documentos, ¿no? Entonces van a tener la oportunidad de todos de poder tener el tiempo suficiente para poder leerlas y comentarlas y darles sus propuestas para su mejora. Entonces, sin mayor retraso, les presento a la señora Lourdes Córdoba, experta consultora, quien nos ha preparado la propuesta de guía que les va a presentar en estos momentos. Lourdes, por favor. Sí, muy buenas tardes. Voy a compartir la pantalla un momento, por favor. Ricardo, ¿se ve? Sí, sí se ve, se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad voy a presentar la propuesta de guía de café verde, ya no es cacao, café verde, sobre el tema de almacenamiento y transporte.
Esta guía, como su nombre lo dice, tiene que ser bastante didáctica. Pienso que esa tiene que ser la idea, tener bastante material fotográfico para que pueda llegar a productores, técnicos y realmente sea y cumpla su rol, ¿no? Que sea totalmente educativo. El objetivo de la guía tiene la finalidad de orientar, como menciono, a toda la cadena de café, empezando por los productores y demás actores en temas tan importantes como son el almacenaje y transporte, ¿no? Muchas veces pensamos que ya terminamos la labor al secar el producto, al secar el café y descuidamos el almacenaje y transporte, y van a poder ver a través de esta propuesta de guía la importancia y delicado que es tener control en estas dos etapas tan importantes del proceso de café. Eh, Como podrán ver, esta guía va a ser bastante dinámica, por lo que hemos considerado que la guía tiene como principio el tema de mejora continua. Es decir, en la guía presentamos la parte de la planificación, que lo van a leer en cada capítulo. Luego indicamos cómo hacer, tenemos procedimientos para dar cumplimiento a esta norma. Luego tenemos un anexo que es el checklist. Damos algunas recomendaciones, de tal manera que el usuario al encontrarse con esta guía pueda realmente mejorar su proceso. La idea es esa, que se mejore realmente la cadena de café. Tenemos un gran potencial como país, pero realmente cafés de alta calidad es muy poco. Pero justamente considero que estos son los talones de Aquiles: el secado, el almacenaje, el transporte. Son temas muy, muy importantes que voy a abordarlos en la presente guía. Esta norma técnica o esta propuesta de guía tiene en su primer capítulo términos y definiciones, de los cuales los términos más importantes que he resaltado son el tema de rehumedecimiento, que es el elemento técnico que ocurre generalmente en el almacenaje del café peruano. Muchos de los granitos que evaluamos ya en el laboratorio de control de calidad los encontramos con signos de rehumedecimiento. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando empieza a ponerse blanquecino en la puntita de los granos y parecen unas vetas, le llamamos como veteado, pero luego este rehumedecimiento puede incrementarse y ponerse color blanco, entonces encontramos los famosos granos blanqueados, o convertirse en un grano ya flotador. Entonces realmente el rehumedecimiento es algo que se ve, que se nota en bastantes muestras de café que estamos analizando, y eso origina un gran daño a la calidad tan buena que tiene Perú como país, ¿no? Pero justamente esto es manejo, y justamente esta debe ser labor del gobierno, del Consejo Nacional de Café, de enseñar a los productores a hacer un buen manejo del café en tanto secado, almacenaje y transporte. El tema de almacenaje también tiene que ver con el tema de la humedad relativa. ¿Dónde almacenamos el café? Muchas veces preguntamos, ¿y cuál es la humedad relativa de tu almacén? Y no me dan la respuesta. La humedad relativa del ambiente donde estoy almacenando. Eso vamos a explicar en la guía para que ustedes puedan tener una idea general de cómo influye estos dos términos en el almacenaje. Esta guía tiene un capítulo 2 donde nos indica cuáles deben ser las condiciones para el almacenamiento. La principal condición es que el café que usted va a almacenar debe tener una humedad entre 10 a 12,5%. Parece una recomendación simple, sencilla, que de repente la pasamos por desapercibida, pero realmente es la base. Yo no puedo almacenar un café con 14% de humedad, 15% de humedad, porque vamos a tener pérdida de la calidad. La calidad se va a perder día a día. Nosotros debemos almacenar café de 10 a 12,5%. Esa es la recomendación que está estipulada en nuestra NTP ISO 8455, y ese es el requisito antes de almacenar un producto. Debería estar en ese valor de humedad, ¿no? Luego, como guía, considero que debe haber bastante material didáctico. Debe haber poco texto en una guía, porque mucho texto realmente el productor, el técnico, no lo va a leer. O sea, tiene que ser bastante visual. O sea, entonces, he considerado, por ejemplo, este flujo me parece bastante bonito, donde indicamos todas las fases de proceso
y vemos que, mire, el tema de almacenaje está presente en diferentes estadios. Yo tengo mi cultivo, hago mi beneficio, pero luego almaceno mi café pergamino. Luego hago transportes internos. Imagínense, tengo que traer de repente el café desde Pichanaki, lo tengo que traer hasta Lima. Hay un transporte. Luego, posiblemente puedo hacer el proceso en seco, el trillado, de repente en la capital, o hay un almacenaje temporal. Luego tengo que transportar el café verde al puerto, otro transporte. Y hay un transporte marítimo. Vemos que el café, hay una parte que queda para el consumo local, que aún está en proceso de crecimiento, aún somos un país de muy bajo consumo, casi todo exportamos, entonces tenemos un transporte marítimo que va a demorar, le digo, 30 días, 25 días. Exportamos a países como Europa, Estados Unidos, países del Asia. Entonces, tenemos muchas etapas donde hay transporte, donde hay almacenamiento. Entonces, yo pongo acá una frase, me parece muy importante, hay que tener cuidado en cada paso. No termina solo en el beneficio. Hay muchas etapas donde tenemos que también tener mucho cuidado. Luego, ¿dónde vamos a poner el café? El café verde podemos ponerlo en sacos de yute, que son fibras naturales. También podemos almacenarlo en bolsas de plástico, polipropileno, como pueden ver en las figuras, o en sacos de alta barrera, que son bolsas plásticas que tienen multicapas, que tienen una alta barrera contra el oxígeno y la humedad, que son capaces de prevenir el intercambio de gas y agua entre el interior del saco y la atmósfera. Pero estos sacos obviamente tienen un costo alto, no son baratos. Entonces, el uso de estos sacos es previo acuerdo de las partes, muchas veces a solicitud del cliente, ¿no? Porque realmente deberíamos colocar el café verde en este tipo de sacos, pero es caro y no todos tenemos acceso y de poder comprar este tipo de sacos, pero son muy, muy útiles. O también se podría usar las bolsas Big Bag, que son bolsas más grandes, que pueden tener 1000 litros, pero es 1000 kilos, ¿no? O más también, ¿no? Para poder exportar el producto o almacenar el producto. Entonces vemos que para lo que es el tema del almacenaje, tenemos que tener material donde proteger el producto. Serían los sacos, o sea, de yute, plástico, bolsas de alta resistencia, bolsas Big Bag. Ahora, el café va a tener almacenes de tránsito, que quiere decir que nosotros estamos en zona cafetalera, tenemos 14 regiones, 15 regiones cafetaleras, pero no se quedan ahí. El café luego va a pasar, va a tener tránsitos, va a tener almacenes temporales, desde la zona hasta que finalmente va a ser exportado o también va a ser usado para el consumo ya local también, ¿no? Para las tostadurías. Entonces, la NTP ISO 8455 nos dice que la temperatura y humedad relativa del aire deberá ser baja y constante para asegurar que la calidad del café se preserve durante el tiempo de almacenamiento. Esto lo voy a desarrollar porque así como está escrito no está entendible. Entonces, la guía tiene que tener un fin de educar. Entonces, para poder educar hay que tener términos bastante sencillos que puedan llegar al productor, ¿no? Si no, una guía muy teórica, ¿quién la va a leer? Nadie la va a leer, señores. Tiene que ser muy didáctica. Entonces, en esta parte, la pregunta es, ¿no? Justamente esta pregunta me hicieron en el comité técnico. Me dijeron, Lourdes, ya, ¿y cuál sería la temperatura y humedad relativa que podríamos recomendar para que se almacene el café verde? La respuesta está en la misma NTP. Yo no puedo poner términos que escapen de la NTP. Para eso son las normas técnicas, que son incluso ISO de uso internacional. Y mencionaba que la temperatura ideal debe ser 22 grados centígrados y una humedad relativa de 60%. Realmente esas condiciones, si usted revisa cualquier zona cafetalera, no la tenemos. Por eso coloqué yo en la guía que esto sería pues un gran desafío, porque muchos tienen pues niveles de humedad muy altas en las regiones. Estamos hablando de humedades relativas mayores a 80%. Lima tiene niveles de humedad relativa que pueden llegar al 90, 95%.
se nos dice que casi nadamos en agua prácticamente, ¿no? Entonces se nos hace un reto, pero ante un reto tenemos que dar respuesta como técnicos que somos, como país de vanguardia en café, no podemos amilanarnos, tenemos que dar soluciones. Entonces, mire, para alcanzar niveles de humedad y temperatura indicada, se podrían implementar sistemas de acondicionamiento de aire como humidificadores, deshumidificadores, extractores de humedad, como se ve en la figura, ¿no? En este caso presenta un extractor de humedad. Pero no todos vamos a tener acceso a esta tecnología porque esto implica un costo. Entonces, si nosotros no vamos a contar con un almacén que tenga una humedad relativa entre 60 y 65, una temperatura de 22, 23 grados centígrados, la recomendación es, debemos remover el pergamino, es decir, trillar el café en una fecha cercana o bien próxima a la preparación y entrega de la misma. Debemos tratar de almacenarlo en pergamino, tratar de evitar tenerlo en verde, si es que no tenemos esas condiciones de humedad y temperatura. Otra recomendación es permanecer en los almacenes de tránsito el menor tiempo posible, ¿no? Si yo sé que el café ya está apilado y las condiciones de humedad y temperatura exceden estos valores, debería salir lo más rápido de ese almacén. Y en el caso de que no pueda manejar ninguna de estas recomendaciones, se recomienda que el almacén tenga una buena ventilación, que tenga paredes impermeables, que los sacos estén sobre tarimas o parihuelas, que estén alejados de la puerta, con la finalidad de que haya una circulación del aire para evitar recalentamientos. Se puede ver en la foto de la mano derecha, mire los sacos de café sobre la pared, chocando la pared, están directo al piso, se encuentran baldes, condiciones totalmente antihigiénicas. Señores, el café es un alimento, hay que cuidarlo como alimento. Tenemos que cuidar, por eso cada paso es importante. Luego también tenemos que este café no solamente se va a almacenar, también se va a transportar, ¿no? Vamos a tener los productores, van a transportar en pergamino, van a llevar a las plantas de proceso, van a apilarlas, luego lo van a exportar, luego va a tener un transporte marítimo. Entonces hay diferentes etapas donde el café va a tener estadios de transporte y de almacenaje. Entonces, una recomendación cuando uno va a transportar el café internamente es que los camiones deben tener un toldo para proteger de lluvias, de las humedades, del frío, ¿no? Por ejemplo, vemos en la parte inferior, están llevando camiones, un pequeño carrito con todo el café abierto. Y si hay una lluvia, si hay problemas de clima, nos olvidamos del café. El café hay que cuidarlo. Cada paso es importante. Cada paso es importante. Luego tenemos el capítulo 3, por eso esta norma para mí me parece muy importante, muy importante. La NTP ISO 8455 nos dice también cuáles son las condiciones de un almacén, dónde debo ubicar mi almacén. Obviamente no lo va a poner en lugares con mucha pendiente, donde puede haber riesgo de inundación. Debo ponerlo en terrenos donde no haya ese riesgo, ¿no? Luego también me dice la orientación. O sea, la idea es que la pared más larga del almacén debe estar ubicado de este a oeste para evitar sobrecalentamientos del almacén cuando ya el producto esté. Luego también esta NTP ISO 8455 me da indicaciones sobre cómo debe ser también la parte externa del almacén. Estamos hablando de principios de higiene. Yo no puedo tener un almacén, pero afuera hay piedra, hay roedores, hay basura. Tenemos que mantener un entorno también que sea amigable con las buenas prácticas de higiene y así estamos cuidando la calidad del producto. Luego tenemos cómo deben ser las instalaciones del almacén. Debe haber, por ejemplo, una recomendación, una separación correcta de 2 metros como mínimo de la última fila de sacos respecto al techo, porque el techo se va a calentar. Si lo ponemos muy cerca, va a haber un sobrecalentamiento de ese café. Entonces, acá hay más recomendaciones muy importantes. Y luego vemos que un almacén debe ser limpio, señores. Muchas veces entramos a los almacenes y me da ganas de salir corriendo porque tiene que haber limpieza, orden, ¿no? Aquí hay malas prácticas, tarimas con hongos, pisos llenos de tierra, ¿no? Que nunca han barrido, desorden en el almacén,
Eso no puede ser. El café es un alimento que hay que cuidar en la etapa de almacenaje. Luego tenemos que el café verde incluso debe estar separado 0.8 metros respecto a las paredes, porque si no va a haber calentamiento, se va a humedecer el producto. Todos son recomendaciones de la NTP ISO 8455. Luego tenemos de malas prácticas, cafés directo al piso, como que si no les importara, tiene que haber una tarima. Luego almacenan el producto con gas, con combustible. Puede haber olores, transmisión de olores del producto. Escoba, ¿no? El café es un alimento. Prohibido la presencia de vehículos en los almacenes. El almacén de café es exclusivo, no es cochera. Entonces tiene que haber todas estas recomendaciones y creo que con fotos, con material visual, se da mayor alcance para que el usuario que van a ser los productores y todos los actores de café pongan en práctica, enseñemos al productor de un modo amigable todas estas prácticas para que mejoremos nuestra exportación en cuanto a volúmenes de cafés de alta calidad, ¿no? Estamos súper bajos en cafés de alta calidad. Luego tenemos que los lotes deben estar completamente identificados, incluso separados, ¿no? La NTP 209-027 nos habla de grados de calidad, grado 1, grado 2, grado 3, o si tenemos cafés con certificados orgánicos, comercio justo, separados, tiene que haber una separación de lotes. Luego también muy importante, señores, es estar monitoreando la humedad del producto. ¿Cómo va mi café almacenado en cuanto a la humedad? Porque la humedad es un parámetro crucial para la calidad, para la vida útil del producto. ¿Cómo mido la humedad? Tengo otra norma, la NTP ISO 1446. Yo considero que debemos usar estas normas, debe ser de conocimiento, tanto a nivel de productor. Seamos personas que hablemos un lenguaje técnico también, pero amigable a la vez, ¿no? Podemos hacer uso de los medidores de humedad. Luego debo tomar muestras. Para la toma de muestras no es como que yo quiera hacerlo a mi manera. Tenemos una NTP ISO 4072. De esta manera estamos haciendo uso de diferentes normas que están vigentes acá en el país, pero que realmente falta difundirlos. Y por eso yo agradezco al Comité Técnico, a UNUD y a todos los actores que nos den esta oportunidad de poder capacitar y enseñar a los productores en el uso de este material muy didáctico, muy técnico, para que ellos puedan mejorar esta calidad tan buena que tiene como potencial el café peruano. Luego tenemos el transporte marítimo. Habíamos mencionado que el transporte marítimo es una etapa importante. El producto va a salir de la empresa exportadora, de la cooperativa, va a llegar al operador logístico, se va a embarcar, pero va a llegar a la empresa importadora, va a tener un tiempo de viaje, que les aseguro es 22, 25, 30 días. Entonces, ¿cómo cuidamos la calidad en todo este estadio de transporte marítimo? La NTP ISO 8455 nos da luces al respecto y lo que yo he hecho es tratar de poner material visual que pueda ser útil para ustedes, ¿no? Entonces, evitar que el contenedor donde va el café esté sin una sombra, que esté calentándose. Evitar luz directa al café, porque esta luz te va a calentar. Al calentar luego, cuando pase por zonas frías, se va a originar el proceso de condensación. Luego, mire, acá tenemos correctamente un contenedor, está forrado con papel craft y están colocados los sacos de café en forma correcta. Si usted no toma en cuenta las recomendaciones dadas, va a pasar que a la hora que llega el café al importador, imagínense Corea, Alemania, van a llegar los sacos con moho. Nadie va a querer tomar un cafecito con ocratoxina, que ya es totalmente dañino, es inocuo, dañino para la salud, posiblemente cancerígeno. Entonces, evitemos todo eso, ¿no? Y luego tenemos que obviamente tiene que ser control de plagas, no debe haber materiales químicos, se tiene que tener el contenedor completamente limpio, que no esté mojado. O sea, son recomendaciones básicas, ya que el transporte internacional, el tránsito internacional va a demorar más de 22 días, 25 días y se podría tener riesgo de que se forme la ocratoxina, ¿no? Mire, en el transporte marítimo, el barco va a pasar por zonas calientes, por zonas frías, mire, heladas, y podría haber problemas de condensación. La forma correcta de cómo acomodar los saquitos dentro del contenedor, todo eso está en la NTP. Y también al final se elaboró un checklist
haciendo un resumen de todo lo mencionado para ver, ¿no? Con el checklist yo puedo ir y ver pues, cualquier planta de proceso, cualquier almacén, ver si está cumpliendo la NTP ISO 8455 y acá puedo evaluarlo. Y acá he puesto uno por uno detallado, hay bastantes recomendaciones y de esta manera podemos mejorar. Eso sería todo. Muchísimas gracias y estamos dispuestas a las preguntas que nos van a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por tu presentación, también muy clara. Hemos tenido unas cuantas preguntas, pero que han sido ya respondidas en el interno. En verdad han sido bastante pocas. Entonces, yo aprovecharía la oportunidad para ya ir cerrando la reunión. A todos los asistentes, agradecerles bastante por su asistencia, por estar atentos a las presentaciones de nuestras consultoras y sobre estas guías, tanto de café como de cacao. Como les mencionamos, en las próximas horas le estaremos enviando a todos ustedes por correo electrónico tanto estas propuestas de guía de borradores y también el vínculo al video que hemos grabado y colgado en nuestra web, para que ustedes en un plazo de una semana aproximadamente nos puedan brindar todos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones o observaciones, ¿no? Si hubieran, para mejorar estos documentos y que próximamente puedan ser publicados y difundidos a todas las cadenas, tanto de café como de cacao. Sin más preámbulo, nuevamente, muchas gracias, muchas gracias por su participación y atención, y les agradeceremos, como está en la pantalla, seguirnos en nuestras redes, en nuestra web, ¿no? Y estar atentos a todas las novedades que esperamos presentarles en las próximas semanas y meses. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos.